3 ABN Latino le invita a disfrutar de Anclas de la Verdad con el pastor Joel Barrios, presentando la serie titulada Fundamentos del Adventismo Bíblico. Amigos, bienvenidos una vez más a una nueva serie, Anclas de la Verdad. En esta oportunidad estamos muy felices de poder traer esta nueva serie con el pastor Joel Barrios. Y pues les saluda su amigo Jorge Jaque. Queremos invitarlos a disfrutar de esta hora en un programa muy especial que lleva por título Fundamentos del Adventismo Bíblico. El pastor Joel Barrios es un hombre de Dios con una vasta experiencia en la predicación de la palabra de Dios. Es pastor de la iglesia hispana de Collegedale en el estado de Tennessee. Esta iglesia está ubicada en la Universidad de Southern, que pues está en ese mismo lugar. El pastor Barrios es un licenciado en teología, graduado de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Él también tiene un un doctorado en ministerio con una especialidad en liderazgo. El pastor Barrios es una persona que ha estado ya trabajando por muchos años, ha comenzado su ministerio en Atlanta, luego en Argentina por unos cuantos años y ahora, como hemos dicho, se desempeña como el pastor de la iglesia hispana de Collegedale. Pastor Barrios es casado, tiene 3 hermosos hijos. El nombre de ellos es Isabela, Eliana y Jeremías, y está felizmente casado con su esposa Amelia. Queremos darle a él una cordial bienvenida, tanto como a ustedes, amigos en casa, donde quiera que estén viendo la señal de 3 ABN Latino. También queremos darle la bienvenida a alguien que van a poder ustedes escuchar en el piano con una presentación musical especial. Estamos hablando de Irene Becerra. Ella nos visita desde Sudamérica, Chile, y va a interpretar al piano el himno titulado Cristo me ama. Después de escuchar esta hermosa melodía, vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios en labios del pastor Joel Barrios. Pues los invitamos entonces a disfrutar de esta hora muy especial de música y también de la enseñanza, el impartimiento de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Disfrutemos entonces Anclas de la Verdad.
Es un privilegio poder estar con ustedes en esta serie de temas que se me ha invitado a presentar. Y quiero en manera especial agradecerle a 3ABN Latino por permitirme compartir estos temas con su audiencia. Y espero realmente en esta serie que presente poder ser de bendición para todos ustedes. Y por eso me gustaría pedir la bendición de Dios antes de abrir la Biblia. Querido Señor, gracias por permitirme presentar el mensaje de tu palabra. Pero soy consciente de que no tengo la capacidad de hacerlo. Eso solamente viene de ti porque vamos a hablar de ti. Y como seres humanos pecadores no podemos describir en palabras tu grandeza. Pero tú nos puedes dar tu Santo Espíritu para poder presentar de una manera convincente las verdades de la Biblia. Y también te pido que a la persona que está escuchando la ilumines con tu Santo Espíritu para entender los conceptos y aplicarlos en su vida. Gracias por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría comenzar con un versículo que está en Romanos 2, 28 y 29. Y el título del tema de hoy es Cristianismo Bíblico. Y quiero entonces que abran sus Biblias. Si tienes allí en tu casa, tienes una Biblia, me gustaría que lo corrobores lo que voy a leer, pero también va a aparecer, algunos de los versículos van a aparecer en la pantalla. Y por eso vamos a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice lo siguiente: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo está definiendo lo que significa ser pueblo de Dios. Y él dice que no es solamente pueblo de Dios aquel que lo profesa con sus palabras, sino que aquel que lo es en el interior. Y por eso, para definir lo que es el cristianismo bíblico, me gustaría que apliquemos este versículo a nuestra realidad. Yo soy pastor adventista del séptimo día, y si me permiten, yo voy a leer este versículo parafraseado, aplicando el nombre de mi denominación a este versículo. Pero si tú eres, por ejemplo, católico cristiano, si tú eres un bautista cristiano, si eres un evangélico cristiano, me gustaría que pongas el nombre de tu denominación leyendo este versículo. En mi caso, yo lo voy a leer de la siguiente manera. Pues no es adventista el que lo es exteriormente, ni es el bautismo el que se hace exteriormente por agua, sino que es adventista el que lo es en lo interior. Y el bautismo es el del corazón, en espíritu, no en letra. No es el que aprueban los hombres, sino el que aprueba Dios. El propósito de estos temas que voy a presentar en esta serie es que tanto tú como yo vivamos un cristianismo bíblico. Si tú eres un católico, mi objetivo es que seas un católico bíblico. Si eres un bautista, mi objetivo es que seas un bautista bíblico. Si eres un adventista, mi objetivo es que tú seas un adventista bíblico. Y por eso vamos a analizar los principios de la religión. Y antes que analizar, digamos, por qué soy lo que soy, necesito primero definir lo que es el cristianismo. Nosotros vamos a ver que en la Biblia, Dios pretende, en el mensaje de la Biblia, Dios pretende de que nosotros tengamos una religión inteligente. Dios no aprueba la religión por tradición. Dios no aprueba el hecho de que yo esté en una iglesia por el hecho de que mis padres fueron parte de esa iglesia y bueno, yo sigo esa corriente, es mi cultura y por lo tanto entonces yo no sé vivir de otra manera y sigo la corriente cultural que heredé de mis padres. No, Dios quiere que tanto tú como yo
estemos en el pueblo de Dios, pero que estemos fundamentados en principios. La religión es algo inteligente y racional. Y por eso, para eso vamos a analizar un término que nosotros usamos muchísimo, aunque no aparece mucho en la Biblia, pero sí lo utilizamos muchísimo en nuestro vocabulario cuando hablamos del cristianismo. Y vamos a analizar el término religión. ¿Qué es religión? Si yo te preguntara a ti, ¿cómo definirías la palabra religión? Y generalmente hay muchas definiciones que vulgarmente hacemos, pero me gustaría analizar el origen etimológico de la palabra religión. La palabra religión viene del latín religare. Re es un prefijo que significa énfasis. Y ligare significa ligar. Por lo tanto, religión, que viene de religare, significa unir algo que se desunió. Por ejemplo, cuando nosotros antes se usaban zapatos con cordones, nosotros teníamos desligados los cordones, nos ligábamos los cordones cuando nos íbamos a salir caminando, después se nos desligaban y entonces nosotros los religábamos nuevamente. O sea, volvíamos a unir los cordones que se desunieron. Religión es unir algo que se desunió. Y entonces si te preguntara a ti, ¿qué es lo que une la religión? ¿Qué me contestarías? Muchas veces la gente dice, bueno, la religión une al hombre con creencias, une a los hombres en una iglesia, y eso es lo que generalmente nos han enseñado que significa religión, pero de acuerdo al origen etimológico de la palabra religión significa volver a unir algo que se desunió, y lo que la Biblia dice que se desunió en un principio es el hombre y Dios. Religión es volver a unir al hombre con Dios. Entonces, si religión es volver a unir al hombre con Dios, quiere decir entonces que religión no es ir a una iglesia. Yo puedo ir a una iglesia y no estar unido a Dios. Religión quiere decir entonces que no es dar ofrendas. Yo puedo ser una persona que da muchísimas ofrendas y no estar unido a Dios. Religión no es incluso ser un pastor o ser un sacerdote. Yo puedo ser un pastor y ser un sacerdote y no estar unido a Dios. Religión es vivir unido con Dios. La razón por la cual hay tantos ateos, a mi manera de pensar, es por el hecho que habemos tan malos cristianos muchas veces, porque nosotros hemos definido la religión como un sistema de creencias y pensamos que si creemos un credo, si asistimos y somos responsables en las actividades de una iglesia, entonces ya estamos haciendo religión. Y hemos confundido a Dios con la religión. Pero sin embargo, la Biblia me dice, o mejor dicho, el origen etimológico de la palabra me dice que religión es vivir unido a Dios. Cuando yo me desuno de Dios, ya no estoy haciendo religión. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de ser maestro en escuela primaria y cuando usaba estos conceptos, yo les explicaba a los niños lo mismo que te digo a ti también, que creo que es la esencia del cristianismo y de la verdadera religión. Religión es levantarme con Dios, es desayunar con Dios, es ir a mi trabajo con Dios, es volver de mi trabajo con Dios, es compartir la mesa con Dios, es hacer todo con Dios. Y cuando yo ya no estoy con Dios, yo dejé de hacer religión. Y vuelvo a repetir el concepto, mejor dicho, hay mucha gente no quiere acercarse a Dios por causa de aquellos que profesan seguir a Dios y sin embargo no están con Él. Y por eso en nombre de la religión malentendida muchas veces se han realizado guerras. En nombre de la religión malentendida muchas veces la gente se pelea unas con otras. En nombre de la religión malentendida ponemos bombas. Hay personas que en nombre de Dios ponen bombas y matan a otras personas. Eso no es religión. Eso es un concepto creado de la religión, pero no es la religión bíblica. A veces aquellos que profesamos creer en Dios, nos encerramos en una iglesia
Y adentro de las iglesias nos estamos peleando los unos con los otros. Y pensamos que tenemos la verdad, o que estamos en la verdad, o que somos la iglesia verdadera, cuando no estamos viviendo los principios de la verdadera religión, porque en algún lugar del camino hemos dejado a Dios. Y por eso el primer principio que quiero hoy presentar para el adventismo y el cristianismo, o para tu denominación, quiero invitarte a ti a que comiences a vivir con Dios. Que comiences a vivir en la presencia de Dios para tener verdadera religión con Él. Religión significa vivir unido a Dios. Ahora, de acuerdo a este concepto, ¿cuántas religiones hay? Y cuando muchas veces hago esta pregunta, la gente dice, no, pero hay muchísimas religiones. Y quiero decirte algo, de acuerdo a este concepto, hay solamente 2 religiones. Está la religión falsa y la religión verdadera. No hay más religiones que eso. Lo otro que nosotros nombramos, o por ejemplo las iglesias, que nosotros muchas veces decimos yo pertenezco a esta iglesia o yo pertenezco a la otra iglesia, esos son denominaciones. Pero hay 2 maneras solamente de relacionarse con Dios. Está la manera falsa y la manera verdadera. Y hoy yo quiero presentarte los principios de la religión falsa y la religión verdadera para que tú analices si estás viviendo religión falsa o si estás viviendo religión verdadera. Si estás viviendo un cristianismo que has inventado o realmente si estás viviendo un cristianismo bíblico. Y eso también lo aplico para mi propia vida. Y por eso quiero presentarte entonces ahora el concepto fundamental de la religión falsa. Está el hombre y los dioses en la religión falsa. Y supónganse que había un terremoto, había un maremoto, un huracán. Entonces, en la religión falsa, las personas decían, el hombre decía, Dios está enojado. En la religión falsa, los dioses están enojados con el hombre. Y entonces, las catástrofes naturales son la evidencia de la ira de Dios. Entonces, los hombres ante esa situación iban y hacían sacrificios a los dioses para calmar la actitud de los dioses. Entonces ellos iban y subían una montaña o se daban latigazos en la espalda, hacían un gran sacrificio. Entonces cuando los dioses, de acuerdo al concepto pagano, esto se llama la religión pagana, la religión falsa, de acuerdo al concepto pagano, los dioses veían que el hombre estaba sufriendo y que el hombre le estaba dando cosas a través del sufrimiento, entonces los dioses se calmaban. Y cuando se calmaban, entonces bendecían a las personas. Esa es la base de la religión falsa. Un Dios enojado con un hombre que hace sacrificios para cambiar la actitud de Dios. Y por eso en la religión falsa, de lo que se habla son de las obras humanas. O sea, las obras humanas son centrales. Lo que hace el hombre es central. Y por eso no importa cómo se llame tu iglesia, no importa si tú dices que tienes la verdad o no la tienes, o sea, no importa qué es lo que tú proclames. Si cuando tú vas a la iglesia, en tu iglesia se habla solamente de lo que el hombre debe hacer, cuando la gente está centrada en lo que el hombre hace, allí se está viviendo religión falsa. Hay muchas veces que hay personas que creen que son policías, tienen que ser los policías espirituales de sus hermanos de iglesia y se transforman en policías tratando de controlar a sus hermanos y queriendo decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. Eso es religión falsa. Las obras del hombre son centrales. ¿Por qué? Porque el hombre hace esfuerzos para cambiar la actitud de un Dios enojado. Como en la religión falsa los dioses están enojados, es difícil relacionarse con una persona enojada. Dime tú si a ti te gusta ir a la casa de una persona que está enojada contigo. Nosotros evitamos la presencia de las personas que están enojadas con nosotros. Y por eso entonces en la religión falsa, si los dioses están enojados y yo tengo que aplacar la ira de los dioses a través de mis obras, en la religión falsa no nos gusta relacionarnos con los dioses, no nos gusta relacionarnos con Dios. Entonces el énfasis en la religión falsa está en los
rituales. ¿Por qué? Porque Dios bendice si yo obro bien, pero como no me gusta relacionarme con un Dios enojado, entonces me relaciono a la distancia con Dios por medio de los rituales. Y por eso en la religión falsa es tan importante en la manera en que todos se visten, es tan importante que se siga siempre el mismo ritual, que nadie cambie nada. La gente está muy preocupada en la religión falsa que se sigan todos los procedimientos de una manera correcta, porque lo importante no es la relación con Dios, sino lo importante es lo que hago para Él. Esto es así como pasa con la política. Por ejemplo, hay países que se odian unos con otros, pero los presidentes de esos países se encuentran en reuniones internacionales y a pesar de que se odian, tienen que seguir cierto protocolo. Y si ellos siguen ese protocolo con sonrisas, se sacan fotos, se dan las manos, pero son simplemente cuestiones protocolares que no tienen que ver con la esencia de lo que ellos están sintiendo, sino simplemente tienen que ver con la forma. Y por eso ustedes van a ver que en la religión falsa, no importa qué iglesia sea, se hace muchísimo énfasis en las formas. Porque el hombre vive distante de Dios. ¿Cuál es el resultado de vivir esta religión? El resultado de vivir esta religión, como en mis manos yo tengo el poder de cambiar a Dios, entonces si yo hago muchas cosas buenas por Dios, entonces quiere decir que yo soy mejor que otras personas. Quiere decir que en mis manos tengo a Dios y tengo el control de Dios entonces. Entonces, en la religión falsa, el resultado siempre, absolutamente siempre, es el orgullo. Donde tú veas orgullo, estás viendo religión falsa. Donde veas personas que quieren ponerse en el centro, estamos viendo religión falsa. Y para no ir tan lejos, cuando yo quiero ponerme en el centro, cuando yo me pongo en una plataforma y pienso que por las cosas que he hecho soy superior a otras personas, por los títulos que tengo el derecho de considerarme superior a una persona que no tiene esos títulos. Cuando yo por el dinero que tengo pienso que puedo desmerecer a las otras personas. O incluso yendo más allá, cuando yo pienso que por la iglesia que asisto, me puedo sentir superior a todas las otras iglesias o denominaciones. Yo, aunque diga que tengo la verdad, estoy viviendo religión falsa. La Biblia dice claramente que cuando estamos viviendo religión verdadera, no hay lugar para el orgullo. Como esa verdad es muy fuerte, y como todos somos orgullosos, nos encanta refugiarnos en la religión falsa en creencias. Y entonces si yo creo de una manera, al final eso termina siendo una manera de quedar bien con Dios. Si yo creo de una manera y asiento intelectualmente, positivamente, a ciertas verdades abstractas, entonces yo digo, yo tengo la verdad y no necesito entonces nada más, ya tengo a Dios conmigo. Eso me lleva al orgullo. Y el orgullo me aparta de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo es la religión verdadera? En la religión verdadera está Dios y el hombre. Pero si preguntamos en la religión verdadera y en la religión bíblica, ¿quién está enojado con quién? No es Dios que está enojado con el hombre, sino que en la religión bíblica es el hombre que está enojado con Dios. A tal punto que Dios decide cambiar la actitud del hombre y Él viene a esta tierra, viene para darle bien al hombre, para sanarlo, para guiarlo por buenos caminos, para darle esperanza, para darle paz. Y sin embargo el hombre se enoja con Dios y lo crucifica en la persona de su Hijo. En la religión verdadera es Dios que hace un sacrificio para cambiar la actitud del hombre. No es el hombre que hace un sacrificio para cambiar la actitud de Dios, sino que es el hombre que hace un sacrificio para cambiar la actitud, es Dios el que hace el sacrificio para cambiar la actitud del hombre. Y es por eso entonces que en la religión verdadera
¿de qué es lo que se habla? En la religión verdadera, el centro es la obra de Dios y no la obra del hombre. El centro es la obra de Jesucristo a través de la cruz, el esfuerzo que hizo Dios, el sacrificio que hizo Dios para cambiar tu actitud y la mía. Todos nosotros, absolutamente todos, nacimos enojados con Dios. Alguien puede decirme, bueno, pero yo, pastor, yo estuve en una iglesia toda la vida y a mí siempre me ha atraído estar con Dios. Sí, yo te puedo decir algo. A ti te puede atraer una idea de Dios. Pero cuando Dios se revela en tu vida a través de Jesucristo, a tu corazón natural eso le va a producir enojo. Pero sin embargo, tu enojo puede ser aplacado a través de la contemplación de la obra de Dios a través de Jesucristo. Y no solamente es aplacado, sino que ahora tú también te sientes renovado cuando tú aceptas la obra de Dios en tu vida. Porque ya no es lo que tú haces por Dios, sino que ahora es dejar que Dios haga en mí. No es esforzarme por hacer obras buenas, sino que es rendirme a Dios para que Él haga las obras buenas en mí. La religión verdadera no tiene tanto que ver con hacer como tiene que ver con rendirme. Y ese arrepentimiento que podríamos decir, o esa rendición, está motivada por el amor de Dios, por lo que Dios ha hecho por mí sin que yo me lo merezca. Y es por eso que en la religión verdadera lo importante no son los rituales, sino que en la religión verdadera lo importante es el servicio. Donde tú vayas a ver religión verdadera, lo importante no van a ser las formas de las cosas, sino lo importante en la religión verdadera son las personas. Y es cómo podemos servir a las personas de la misma manera que Dios me sirvió a mí. Y por eso, donde tú veas religión verdadera, vas a ver personas que se centran en las personas, no en programas, no tanto en creencias, no tanto en instituciones, sino en personas. Eso fue lo que hizo Jesús. Dios no es honrado por rituales, sino que es honrado por relación. Y el hombre entonces es cambiado de enojado a amante por la obra de Dios. Como el hombre no pudo hacer nada para cambiarse a sí mismo, en la religión verdadera, lo único que podemos ver como resultado es humildad. Y por eso tú tienes que analizar qué tipo de religión es la que estás viviendo. Ahora estamos analizando el principio fundamental de la religión. Una religión basada en lo que tú haces por Dios y el resultado entonces es el orgullo. O una religión basada en lo que Dios hace por ti, dejando que Dios haga la obra, aceptando la obra de Dios, hablando de Dios y no de ti. Y entonces como resultado entonces de eso es la humildad. Este es el principio fundamental de lo que significa ser pueblo de Dios. Este es el principio fundamental de lo que significa ser cristiano. Y por eso es importante que hoy tú y yo decidamos, y a lo largo de estas series vamos a ir tratando de definir sobre qué principio vamos a construir nuestra religión. ¿Cuál es entonces el centro de la religión verdadera? El centro de la religión verdadera es relaciones. Relación con Dios y relación con mi prójimo. ¿Cuál es el centro de la religión o de las religiones falsas? Son los rituales, son las creencias, son los programas. No estamos diciendo que los rituales sean malos, no estamos diciendo que las creencias sean malas, ni estamos diciendo tampoco que los programas sean malos, pero hay un énfasis bien marcado. Es imposible no poder hacer un análisis y determinar si estoy viviendo religión falsa o religión verdadera. Ahora,
¿Para qué fue instituida la iglesia? Y ahora esto es algo que debemos nosotros analizar y quiero invitarte a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 5. Primera de Timoteo 3, 14 y 5. Yo lo voy a leer aquí desde mi pantalla, en mi computadora, para avanzar en el tema. Pero dice así: te escribo esto con la esperanza de ir pronto a verte. Y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Ya analizamos lo que es religión falsa y religión verdadera. Ahora la Biblia nos dice, y el apóstol Pablo nos dice, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia, sobre la iglesia se construye la verdad. O en la iglesia está la verdad. Ahora, si estamos analizando lo que es cristianismo bíblico, tenemos entonces que analizar qué es la verdad de acuerdo a la Biblia. Y es interesante porque en la Biblia hay dos cosas que se definen como verdad. La primera cosa que muchos de ustedes ya lo deben saber, la encontramos en Juan 14, 6, donde Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él es la verdad. Si la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, quiere decir que en la iglesia verdadera Jesús tiene que ser el centro. La iglesia verdadera se tiene que resaltar la obra de Jesús. Jesús tiene que ser el centro de cada sermón. Jesús tiene que estar en la vida de los individuos que asisten a la iglesia verdadera. Jesús se tiene que ver en la vida de los individuos que asisten a la iglesia verdadera. Ahora, si Jesús es la verdad, también las enseñanzas de Jesús son la verdad. Y la pregunta es, ¿qué enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuál fue la esencia de la enseñanza de Jesús? Y si tú analizas los evangelios, vas a encontrar que lo que en Jesús enseñó en los evangelios fueron estrictamente principios de relación. Tú no vas a ver a Jesús enseñando doctrina abstracta. Sí, Jesús tenía una doctrina. Ahora, la doctrina de Jesús llevaba a las personas a relacionarse mejor con Dios y mejor con sus semejantes. Eso es la verdadera religión. Aprender a relacionarme con Dios y aprender a relacionarme con las personas. De acuerdo a esto, y la Biblia lo dice claramente, en Primera de Juan, el apóstol Juan, el apóstol del amor, dice: si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a un Dios que no ves y odiar a tu hermano que ves? Y por eso Jesús dijo: si tú quieres amarme a mí, dale un vaso de agua a un pequeño y me lo estarás dando a mí. Jesús enseñó solamente relaciones. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos a los apóstoles, vamos a encontrar que los apóstoles lo único que enseñaron también es cómo relacionarnos mejor con Dios y cómo relacionarnos mejor con el prójimo. Cuando estamos con nuestro corazón natural y queremos hacer una religión a nuestra manera, entonces comenzamos a enseñar cosas que no tienen que ver tanto con la relación con Dios y no tienen que ver tanto con la relación con el prójimo. Jesús le llamaría a ese tipo de enseñanza doctrinas de hombres. Y por eso cada uno de nosotros tiene que analizar en qué punto está parado. Y yo quiero decirte algo, yo fui una persona que por mucho tiempo enseñó doctrinas de hombres. Fui una persona que, sin darme cuenta, a pesar de que crecí en un hogar cristiano, en un hogar donde mis padres me enseñaron a Dios desde chico, mi corazón natural me llevó por mucho tiempo a vivir una religión falsa. Y tuve que encontrarme con el Dios de la Biblia, tuve que encontrarme con Jesucristo para comenzar un peregrinaje hacia la religión verdadera. Y por eso yo no sé cuál es tu situación hoy allí que tú estás escuchando este programa.
Y quizás la causa de tu insatisfacción con respecto a las iglesias, con respecto a tu experiencia espiritual, sea por el hecho de que quizás todavía nunca has experimentado religión verdadera. La religión verdadera está centrada en Cristo. Ahora, recién había dicho que la Biblia define a dos cosas como verdad. ¿Cuál es la otra cosa que la Biblia define como verdad? Y es interesante en Salmo 119, 142. El salmista nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. En otras palabras, entonces, la Biblia está definiendo a la verdad con dos cosas. Una con Jesucristo y con lo que Jesucristo enseñó. Y la otra verdad en la Biblia es la ley de Dios, que es justicia eterna. Y esa es la verdad. Ahora, si tú te pones a pensar, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios dio su ley? Y si tú analizas la ley de Dios son simplemente, o podríamos decir así, es un marco para desarrollar relaciones correctas. Es un marco de protección para relaciones correctas. Si tú ves en los 10 mandamientos, Dios nos dice cómo debemos amarlo a Él y cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo. Y es por eso que hay mucha gente que confunde y piensa que la ley es un fin en sí mismo, y cuando Dios nos dice que guardemos su ley, entonces yo, si guardo la ley, estoy bien con Dios. En cierto sentido puede ser un buen razonamiento, pero hay personas que dicen guardar la ley y se llevan mal con su prójimo. Hay personas que dicen guardar la ley y creer en los 10 mandamientos y sin embargo se pelean en las iglesias con el otro hermano de iglesia porque lo eligieron para un cargo y a él no lo eligieron. Y entonces eso nos lleva a diluir nuestro testimonio cristiano y realmente no estamos viviendo en la verdad. La ley de Dios es un marco para proteger relaciones. Y por eso Jesús en el Nuevo Testamento dijo que Dios dio la ley por causa del hombre y no creó al hombre por causa de la ley. Y alguien puede decir, ¿cómo yo puedo evaluar si realmente estoy guardando la ley de Dios o no? Y yo te puedo contestar que lo que la Biblia dice es, tú estás en la ley de Dios si es que tienes buena relación con tus seres humanos. Alguien, por ejemplo, que dice guardar la ley de Dios y no se lleva bien con la esposa e insulta a su esposa y sin embargo va todos los fines de semana a la iglesia, esa persona no está guardando ninguna ley de Dios. Alguien que dice guardar la ley de Dios y está peleado con un vecino y que no le puede hablar hace mucho tiempo, esa persona no está guardando la ley de Dios. Piensa que quizás está guardando la ley de Dios, pero no la está guardando. Ahora tenemos otro tipo de cristianos que dicen, bueno, yo por eso amo y no necesito guardar la ley de Dios. Y ahí viene otro problema. Es que la verdadera religión no es hacer las cosas a tu manera, sino que es hacer las cosas a la manera de Dios. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera, estás centrando la religión en ti mismo y eso es religión falsa. En la religión de Dios, Dios dice cómo debo amar. Y por eso Él estableció una ley y si yo quiero amar como Dios amó, entonces tengo que pedirle a Dios que ponga mi corazón en armonía con los principios que Él enseñó. Y no es amar como yo creo que tengo que amar, sino que es amar como Dios me dice que debo amar. Es por eso que no podemos caer en las trampas de nuestro razonamiento que está apartado de Dios, justificando nuestra lejanía de Dios, tanto con credos, o justificando mi lejanía de Dios por la gente que va a la iglesia y no vive la verdadera religión. Jesús dijo que hasta el final del tiempo va a haber gente sincera y gente que no va a ser sincera dentro de las iglesias. Si tú eres y yo, si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, si queremos ser parte del pueblo de Dios, debemos seguir los principios entonces que la Biblia enseña.
Entonces, en este contexto, si la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, si en la iglesia debe estar la verdad, ¿qué es la iglesia? Entonces la iglesia debiera ser la plataforma donde las personas desarrollan buenas relaciones con Dios y con su prójimo. Es el escenario donde se presentan relaciones amorosas. Allí está la verdad. Allí está Dios. Allí está la religión verdadera. Y por eso me gustaría leer una cita del libro El deseado de todas las gentes, que creo que resume muy bien este concepto. Es una cita un poco larga, pero no podía dejar de leerla porque me parece que resume lo que estamos queriendo presentar. Esta cita dice así: en el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios. Pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la gloria. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado, por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. ¿Cuál es el resumen de todo? Jesús lo dijo claramente en Juan 13, 35. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Fíjate que Jesús no dice acá, en esto conocerán todos que son mis discípulos cuando vayan a la iglesia, a pesar de que ir a la iglesia es muy bueno. Aquí Jesús no dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos cuando den diezmo y ofrenda. Tú puedes dar diezmo y ofrenda y no amar. Acá no dice, todos conocerán que son mis discípulos cuando ustedes prediquen. Tú puedes predicar y no amar. Y está lleno de predicadores que no aman. Y yo puedo ser uno. Acá dice que la señal de que somos discípulos de Jesús es que nos amemos. Pero Jesús es más radical todavía y no dice que ames a tus hermanos, no dice que nos amemos en los solamente a los discípulos, sino que en otro pasaje Jesús dice, yo te quiero decir que si tú quieres ser como tu Padre que está en los cielos, tú debes amar a tus enemigos. Y allí viene la prueba de la verdadera religión. Nos encanta hacer énfasis en los rituales, nos encanta hacer énfasis en las creencias, porque nosotros podemos hacer rituales, podemos tener creencias, podemos guardar un día de reposo correcto, incluso podemos dar diezmo y ofrendas, podemos ser responsables, puedo ser un pastor y no amar. Y entonces nos gusta hacer énfasis en todo aquello que tapa nuestra carencia de lo esencial. Pero Jesús nos dice, si tú quieres ser parte de mi pueblo,
si quieres ser un discípulo, ama a tus enemigos. Y alguien puede decir, pero eso es imposible. Sí, realmente es imposible. Y es por eso que la verdadera religión comienza con el acto de Dios, no con mi acto, porque yo no puedo hacer nada por Dios. Es Dios que tiene que hacerlo por mí. Yo me tengo que rendir a Dios. Tengo que dejar que Él obre en mí. Tengo que renunciar a mí mismo para dejar que Él entre y me haga amar aquello que yo odio. Y alguien puede preguntar, ¿pero eso es posible? Por supuesto, para nosotros y para ti no es posible. Pero sí es para Dios si tú lo dejas obrar en ti. Eso fue lo que marcó el verdadero cristianismo al principio. Eso es lo que va a marcar el verdadero cristianismo al final del tiempo. Cuando aprendamos a amar a aquellos que no creen como nosotros, a aquellos que no se comportan como nosotros, a aquellos que no van a la misma iglesia. Cuando aprendamos a amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, cuando aprendamos a amar a aquel que nos ha herido. Vuelvo a repetir, el verdadero cristianismo, el cristianismo apostólico, marcó al mundo en una generación. Porque allí tenemos al primer mártir cristiano, Esteban. Por predicar las verdades de Jesús, fue tomado por los dirigentes religiosos y llevado a un lugar donde fue apedreado. Y mientras él era apedreado, llamaba la atención de sus verdugos el hecho de que no salía de él ni una mirada de rabia. Es más, cuando miraban cómo sangraba, solamente pudieron escuchar una frase que decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y allí Esteban murió. ¿Por qué Esteban podía amar a sus enemigos? Porque Esteban había entendido que el centro de la religión era una persona, era Jesucristo. Que el centro de la verdadera religión era vivir con Jesucristo y para Jesucristo. Es así que Saulo de Tarso, el verdugo mayor, el que había incitado para que lo apedreen, al ver el testimonio de Esteban, se dio cuenta que había una religión verdadera, porque a pesar de que Saulo de Tarso nunca había conocido a Jesús en persona, conoció a Jesús a través de Esteban. Y Saulo de Tarso se convirtió en el más grande apóstol, gracias a que hubo una persona que había entendido que la verdadera religión no tiene que ver tanto con creencias, con rituales, con programas, con proyectos. La verdadera religión está centrada en el amor. Ese mismo Pablo, años más tarde, escribiría la definición más grande de amor que tiene la Biblia, creo, a mi manera de entender, que está en 1 Corintios 13, que dice así: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si partiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y yo quisiera leerlo esto de otra forma, quisiera parafrasearlo también. Porque nosotros no podemos amar por nosotros mismos, pero sí podemos dejar que Jesús ame a través de nosotros. Y por eso yo le diría esto así nuevamente,
1 Corintios 13, capítulo 1, yo lo leería así. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo a Jesús, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de manera que trasladara los montes y no tengo a Jesús, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Jesús, de nada me sirve. Porque Jesús es sufrido. Jesús es benigno. Jesús no siente envidia. Jesús no es jactancioso. Jesús no se engríe. Jesús no es rudo. Jesús no busca lo suyo ni tampoco se irrita. Jesús no guarda rencor. Jesús no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Jesús todo lo sufre, todo lo cree. Jesús todo lo espera. Jesús todo lo soporta. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero Jesús nunca se acaba. Jesús es el centro de la verdadera religión. Jesús es el único que puede hacer la diferencia en tu vida y en la mía. Y es por eso que te quiero invitar en este momento a que inclines tu cabeza allí donde estás y le des lugar a Jesús para que entre en tu corazón. Él no te pide nada que hagas por Él, sino lo que te está pidiendo es que lo dejes a Él obrar en ti. Acompáñame en esta oración. Querido Jesús, te necesitamos. Necesitamos tu presencia en nuestra vida. Y quiero pedirte de manera especial por esta persona que está escuchando aquí atrás, a través de las cámaras, a través de 3ABN. Señor, toma su corazón. Y te pido, Señor, que esta persona hoy pueda decidir dejarte entrar, para que tu amor comience a fluir en su vida. Te pido que esta persona pueda dejar de luchar por sí mismo y pueda entender que es tu obra y no la nuestra. Que solamente nosotros tenemos que rendirnos. Y tú harás lo demás a través de nosotros. Señor, gracias por contestar esta oración, porque esto es tu voluntad. Y te pido que tu paz llene nuestros corazones. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.